Por eso hoy, cuando recordamos esa pasión y escuchamos cada uno de los pasos que el Señor dio durante todo ese trayecto, también nos encontramos con muchas personas que intervinieron, personas que también dieron veracidad a las Escrituras. Por eso hay una parte del texto que dice, pero todo eso se debe dar para que se cumplan las Escrituras. Yo quisiera que hoy hiciéramos reflexión un poco en alguno de los personajes que escuchamos en el texto. Si bien es cierto que el principal, como en todo el Evangelio, es Jesús, porque el Evangelio no es otra cosa que la buena noticia que trae Jesús, la vida y obra de Jesús en medio de nosotros, también intervienen otros. En el texto de hoy escuchamos primeramente cuando llevan a Jesús ante Pilato. ¿Quién era Pilato? Un gobernador. Era un hombre que estaba a cargo de la ciudad, que tenía que mantener el orden, pero también se supone, como todo aquello que gobierna a una ciudad, tenía que estar pendiente del bienestar y el bien común para todos. Un hombre que tenía que disponerse también en cierto momento para ser bastante fuerte, es decir, un hombre decidido frente a lo que acontecía allí, y ya podemos ver cuál era el castigo entonces que suponía o que imponían los romanos para quien cometió una falta grave, y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero Pilato también reconocía que Jesús era inocente. Pilato también se había dado cuenta, y dice el texto, que los judíos habían entregado a Jesús por envidia. ¿Cuál era la envidia que tenían entonces los sumos sacerdotes, los escribas y todos los que llevaban al frente o estaban al frente de los judíos, de la religión? ¿Qué era lo que veían en Jesús? Un hombre que atraía a mucha gente, un hombre que explicaba y hablaba, como dice en otras partes del texto, como quien tiene autoridad y no como los escribas. Un hombre que no se quedaba callado ante la injusticia. Un hombre que también te decía la verdad en la cara. Y eso era lo que no les gustaba a ellos. Sobre todo cuando Jesús ponía frente a todo el mundo, hacía la voz pública, a la luz pública, ponía todos los errores que cometían estos hombres, los pecados de cada uno de ellos. Y cuando le dicen a uno la verdad en la cara, pues a nadie le gusta, ¿no? Y sobre todo si esa verdad supone un bien para uno, pero quizás un mal para los demás. No nos gusta que nos digan las cosas en la cara. Y Jesús lo hacía. Pilato reconoce que este hombre es un hombre justo, un hombre que no tenía culpa. Pero frente a la petición de aquellos que estaban allí gritando lo contrario a ellos, no encuentra qué hacer. Y por ello recuerda entonces a la tradición que se tenía en el momento de liberar a un preso durante las fiestas de la Pascua. Y por eso dice, aquí tenemos a Jesús, a quien ustedes también han condenado, lo dejamos en libertad. Y todos gritaron, crucifícalo. Todos gritaron, crucifícalo. Por eso Jesús es intercambiado por un hombre que había cometido un delito, dice, había matado a unos cuantos durante la revuelta, un hombre revolucionario, un hombre que quería, por así decirlo, la independencia de la opresión del pueblo del Imperio Romano, un hombre que se había puesto al frente de un grupo de personas que estaban en desacuerdo total en aquellos que gobernaban en el momento. Y en la actualidad también tenemos este tipo de cosas, ¿no? Y hay alguien que de alguna manera no está de acuerdo, se opone y arrastra con un poco de personas para poder contrarrestar aquello por lo que no está de acuerdo. Y el Señor nos invita a que nosotros también alcemos la voz, pero alcemos la voz ante la injusticia, sin olvidarnos que no podemos convertirnos en aquellos a quienes queremos sacar. Y ese es el error que cometemos los seres humanos. Es que quien está gobernando en el momento es un opresor, el que está gobernando en el momento no sirve, el que está gobernando en el momento no piensa en los más necesitados, pero cuando se impone el otro que criticaba, termina siendo lo mismo que el que han sacado por esas razones. De alguna manera había envuelto al pueblo en una manifestación y había aplicado justicia por sus propias manos, y es al que piden liberar. Ahora bien, lo importante aquí no es que sustituyen a Jesús por este hombre, no. Aquí lo importante es que Jesús
es quien toma el puesto de este hombre. Jesús justifica el pecado de este hombre. Y así Jesús también quiere justificar tu pecado y el mío. Y la muerte de Jesús en la cruz supone entonces la justificación total, el sacrificio máximo. Ya no se necesita otro tipo de sacrificio, ni el tuyo ni el mío, sino el de Cristo que nos trae la salvación. Y hoy tú y yo somos ese Barrabás. La palabra Barrabás o el nombre Barrabás significa el Hijo del Padre. Y de esa misma manera Jesús también se llama: yo soy el Hijo del Padre Altísimo. Hoy es cambiado entonces Jesús por Barrabás. Hoy dejan en libertad a Barrabás y se llevan a Jesús y quieren crucificarlo. Hoy también el Señor se quiere cambiar por ti, por la crucifixión que te tienen preparada, por el error, por el pecado, por la miseria, por todo aquello que te impide de alguna manera acercarte verdaderamente a Dios. Esta Semana Santa no es otra cosa que un recordatorio verdadero de que Cristo quiere colocarse en tu lugar. La cuestión está en que no se lo permitimos. Porque cuando queremos que los demás nos vean, entonces nos mostramos. Pero cuando huimos de nuestra falta y de nuestros errores, que se meta otro. Y hoy Jesús quiere ponerse en medio de ti y salvarte también, salvar tu vida. No podemos entonces celebrar una entrada triunfal de Jesús en Jerusalén si yo todavía no le he permitido que entre verdaderamente en mi corazón, en mi vida, en mi ser. ¿Cómo entonces podrá justificar mi pecado? ¿Cómo entonces podrá ponerse en mi lugar si yo no le he permitido todavía que entre? Si todavía está fuera, si todavía no ha entrado a vivir plenamente contigo. No habrá entonces una justificación si no se lo permites, si no eres tú quien le permite entonces que Él entre. Luego de eso dice el texto del Evangelio que Jesús es llevado al pretorio. El pretorio era un lugar dentro del palacio donde estaba Pilato, donde los judíos no podían entrar. ¿Y por qué no podían entrar? Porque entonces incurrían en impureza. Y resulta que para estos días estaban pronto a celebrar la Pascua. Los judíos tenían que estar verdaderamente preparados, dignos para esa celebración. Y habían cosas que no podían hacer para no caer en impureza y entonces no poder celebrar la Pascua. Y una de esas cosas era que no podían entrar a este lugar. Pero Jesús era judío y Jesús entró. Y Jesús va hasta este lugar. ¿Será que Jesús incurre en impureza? Y vemos entonces el resultado de esto. Y vemos entonces cómo Jesús quiere entrar también a ese lugar oscuro e impuro que tú y yo tenemos. Y entra en aquel lugar y es humillado, y entra en aquel lugar y es golpeado, y entra en aquel lugar y es escupido por los que están allí. Y dice que arrodillaban y lo adulaban y empezaban a decirle: viva el Rey de los judíos, como una señal de burla para él. Y nuestro pecado también se convierte a veces en una burla para Él. Y cuando permitimos que entre en nuestra debilidad, cuando permitimos que entre en ese lugar que tenemos todos oscuro, en el que no queremos que nadie entre, también con ello entonces nos burlamos de Él. Pero Él quiere entrar ¿para qué? Para que eso que es impuro pueda convertirse en puro. Para eso que está sucio y dañado se pueda limpiar. Para eso que es un pecado pueda ser purificado totalmente. La impureza entonces de nuestro corazón, el pecado, el error en el que estamos, el pretorio que tú tienes en tu corazón, es donde Jesús hoy quiere entrar. Y quiere entrar verdaderamente. Y vuelvo y repito, ¿será que le hemos abierto las puertas entonces para que así como ha entrado triunfalmente a Jerusalén, entre en nosotros, sabiendo que puede que entre y hayan cosas feas en nosotros, cosas que no querramos que Él vea? Pero debemos permitir que Él entre y entre verdaderamente. Por último dice que en el camino iba hacia el Calvario, hacia el Gólgota, y viene un hombre que viene del campo, Simón de Cirene, y lo obligan a llevar la cruz. Le obligan a cargar con la cruz. Un hombre que no quería entrometerse en lo que acontecía, que a lo mejor no sabía ni siquiera qué era lo que estaba sucediendo. Lo obligan a llevar la cruz. El Señor hoy nos pide que llevemos la cruz, no nos obliga a llevarla. Pero sí que dice: tú, si quieres venir conmigo,
carga con tu cruz. Es una petición, no es una obligación, pero sí que tú tienes que responder a esa petición. ¿Serás capaz entonces tú de cargar con tu propia cruz, con tu propio pecado, con tu propia falta? Con eso que te atormenta, y cuando digo atormenta me refiero a eso que te cuesta en tu vida, la debilidad que tienes. Debemos cargar con ella para poder seguir a Jesús. Hoy obligan a Simón de Cirene y se convierte entonces en un gesto de humanidad para un hombre que está casi devastado totalmente. Luego de que lo han flagelado, de que lo han golpeado, de que le han hecho tantas cosas, le toca cargar con un madero sumamente pesado. Y entonces le piden a este hombre, temiendo a que no llegase hasta la cruz, le piden a este hombre que le ayude a cargar la cruz. Hoy Jesús se convierte en ese cirineo para tu cruz y para la mía. Hoy Jesús también carga con la tuya. Hoy Jesús también te ayuda. Y lo mejor de todo eso es que carga con tu cruz estando aquí en un lado. Pero ojo, te ayuda a cargar la cruz. No es que le entregamos la cruz y que Él se vaya. No, juntos debemos cargar esa cruz. Debemos llevarla. Y no se te olvide que esa cruz es la tuya. Es tu pecado, es tu error, es tu debilidad. Y por eso tienes que cargar. No te puedes hacer el desentendido ante ello. No lo puedes hacer. Para que al final, cuando llegues a la cruz, allá al Calvario, puedas tú también, así como Cristo, morir a tantas cosas. San Pablo dice que el salario del pecado es la muerte. ¿Qué significa esto? Que debemos morir entonces a todo esto que nos aparta de Dios, para que podamos resucitar. Porque no hay resurrección si antes no hay muerte. Y no hay muerte si antes no hay pasión. Es decir, el amor de la entrega hasta la muerte tiene como resultado y como premio la resurrección de Cristo. Esa resurrección a la cual Él nos invita también a participar. Hoy tú y yo recordamos esa pasión. Por eso es el domingo de Ramos de la pasión del Señor. Es decir, recordar la entrada triunfal, pero también recordar ese triunfo de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado, que no es otra cosa que la muerte en cruz. Y juntos celebraremos dentro de unos días esa resurrección. La Pascua, la alegría, el regocijo de sabernos salvados por la sangre del Cordero, por aquel que ha derramado su sangre en una cruz para la salvación del género humano, para la salvación de todos. El Evangelio termina diciendo que María y las otras mujeres observaban donde habían puesto el cuerpo de Jesús, para que el sábado, cuando celebremos la Pascua, escucharemos cómo esa misma María es quien se da cuenta de que verdaderamente el Señor ha resucitado. ¿Y por qué? Porque ellas estaban atentas mirando el lugar donde habían puesto Jesús. Yo no sé si tú te has puesto a darte cuenta en qué lugar han puesto a Jesús en tu vida, en tu comunidad, en tu trabajo, en tu día a día. ¿En qué lugar está puesto Jesús? María miraba dónde lo ponían. Tú y yo tenemos que mirar dónde han puesto al Maestro, dónde está Jesús, para que el día de la resurrección vayamos al sepulcro a ver verdaderamente que Él ha resucitado, que el sepulcro está vacío, que la muerte no ha vencido, que es la resurrección la que nos llama a cada uno de nosotros los cristianos a vivir plenamente una entrega. No habrá entrega, no habrá sacrificio, no habrá motivo ni motivación para ti o para mí si antes no creemos que hay una resurrección. Si no, nada de esto tendrá sentido. Celebramos hoy esta fiesta, este regocijo, y leemos y nos encontramos con el texto de la pasión porque sabemos que resucitará. Si no, apaguemos la luz y el último cierra la puerta, porque estamos perdiendo nuestro tiempo. Vivamos entonces esta Semana Santa verdaderamente en esa resurrección. Y que todo lo que acontece en torno a eso tiene su sentido porque Cristo ha resucitado. Ojalá que no nos llueva esta Semana Santa para que los pasos salgan. Pero ojalá que el domingo de resurrección usted y yo también salgamos a celebrar que Cristo ha resucitado. Porque si no, nada de lo que sucede durante estos días tiene sentido. Si Cristo no resucita primero en tu corazón y en el mío, y que no nos dé pena salir allá afuera a anunciar que el Señor ha resucitado, verdaderamente resucitó. Que así sea.